El anochecer de ayer nos trajo la noticia de un caso de dengue autóctono. Uno más. ¿Qué quiere decir un caso de dengue autóctono? ¿Qué es el dengue? Concretamente, ¿qué es esta enfermedad? En tiempos en que está todo al alcance de un celular, hay veces que quedan por el camino esas noticias. Por eso hemos invitado a Roberto Riolfo para que nos acerque información a este respecto. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué Bienvenido. tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy buenas tardes a los televidentes. Es así como dice Miguel, tal cual. El Ministerio de Salud primero informó vía Twitter. Nosotros vamos a estar compartiendo justamente en pantalla los tweets que puso el Ministerio de Salud. Dijo también que la paciente, ahí dice justamente, en el día de hoy, el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública confirmó un caso de dengue autóctono en nuestro país. Sí, ahora vamos a ver un segundo. Dijo también que la paciente se encuentra clínicamente bien, que está en su domicilio y que ya superó la fase en la que la enfermedad presenta síntomas. Casos de dengue en Uruguay ya se reportó más de uno y en varias oportunidades. ¿Por qué este concita mayor atención? Porque es autóctono. Vamos a ver qué es lo que significa que sea autóctono. Una persona se contagia de dengue en el exterior del país y cuando regresa es picada por un mosquito de la especie justamente Aedes aegypti. Este mosquito queda infectado justamente con la enfermedad y pica a otra persona. Esta persona picada por ese mosquito infectado es lo que se llama un caso autóctono. La preocupación se despierta porque esto quiere decir que ahora en Uruguay hay mosquitos que tienen la enfermedad y que pueden picar y contagiar entonces sí a otras personas. Cabe recordar que en el año 2016 hubo alrededor de unos 20 casos autóctonos de esta enfermedad, pero logró contenerse. Hay varias preguntas al respecto para hacerse y justamente hemos recurrido a la infectóloga Zaida Arteta. Vamos a compartir entonces las primeras respuestas de ella. ¿Cómo es la cadena de transmisión? Bueno, el mosquito transmisor, que es Aedes aegypti, pica y a la vez que succiona sangre y puede inocular este virus a la sangre del hospedero susceptible, de la persona que no está infectada, y bueno, y ahí se desencadena la infección. Ese mosquito puede volver a picar a otras personas. ¿No muere en el momento cuando pica, no? No, y puede volver a picar a otras personas. Ese mosquito también pone huevos y también se ha demostrado que el virus puede quedar en esos huevos y que puede haber lo que llamamos de transmisión transovárica, o sea, en distintas generaciones de mosquitos. ¿Se acuerdan que los huevos también son muy resistentes? Pueden estar de un año para el otro en superficies desecadas y con el agua y la humedad pueden eclosionar, salir larvas y bueno, y después transformarse en mosquito. ¿Mosquitos que ya nacen como infectados, está bien? Puede haber, sí, puede haber. Un dato clave a tener en cuenta que 2 de cada 3 criaderos de esta especie de mosquitos están en los propios domicilios. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Es por eso que la mejor forma de evitar la propagación de la enfermedad es hacer el máximo esfuerzo para reducir estos criaderos, porque sin la presencia del mosquito no hay enfermedad. Para esto hay que vaciar los lugares en donde se pueden acumular aguas, tales como botellas, frascos, envases, platos de macetas, plantas en agua, floreros, recipientes para el agua del aire acondicionado, jaboneras y portacepillos de dientes, por ejemplo. También hay que tener cuidado con los bebederos de los animales y los neumáticos. Vamos a compartir otra placa con el ciclo de vida, el proceso de reproducción del mosquito. Vamos a compartir allí una placa entonces. Dura aproximadamente de 7 a 10 días. Vemos allí cómo es el ciclo de vida. Se pone un huevo, se genera la larva, luego la denominada pupa y finalmente el mosquito. El ministro de Salud, Daniel Salinas, explicó a la prensa cuáles son las medidas que ya está tomando el gobierno, cuál es el protocolo que ya se disparó para justamente contener la propagación. Lo escuchamos. Ese protocolo se está aplicando y incluye en algunos casos, es decir, la pesquisa, es decir, la búsqueda de casos activos en las 6 manzanas que circundan la zona donde vive esta persona. Eso incluye el pesquisaje clínico, el levantamiento de los datos clínicos, tomar la fiebre, saber si tienen fiebre, si no tienen fiebre, y si tuviera algún síntoma se les trae la muestra de sangre para despistar algún caso adicional. Veamos ahora en otra placa cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Fiebre,
dolor de cabeza y en los ojos, decaimiento, dolor en músculos y articulaciones. También pueden presentarse formas graves con sangrados, pero estos son menos frecuentes. No existe un tratamiento también específico, pero les traemos también de la mano de la infectóloga algunas recomendaciones. La mayoría de los casos no requieren más que esto de paracetamol, ingerir abundantes líquidos y mantenerse en domicilio alejado de los mosquitos. Y por supuesto es mejor consultar en el domicilio, que sea evaluado por el médico, que se confirme o no se confirme, y eso en todas las instituciones hay protocolos para actuar en casos sospechosos de dengue. Recién hablaba de la importancia de mantener muchos recipientes sin agua, por supuesto, pero no es la única medida que se puede tomar. También se pueden usar repelentes, protegerse con ellos. Vamos a compartir una placa para ver cómo hacer uso de los mismos, cómo aplicar el repelente al estar a la intemperie, reaplicar ante sudor o contacto con el agua, también en la piel y también sobre la ropa se puede aplicar. No aplicar directo en el rostro, sino rociando las manos y luego sí llevando algunas partes de la cara. Evitar el contacto con ojos, boca y heridas. En los bebés hasta los 6 meses no se puede usar repelente. Vamos a complementar con alguna información que nos dio al respecto también la infectóloga. Sí, los repelentes que hay en plaza sirven. Recordar que los repelentes hay que reponerlos cada 4 horas aproximadamente, que hay niños muy pequeños que no pueden recibir esos repelentes. Ahí están las listas de los repelentes que sirven, todos sirven, pero tienen que aplicarse con las indicaciones de los fabricantes, ¿verdad? Y no son 100% en el sentido de que yo me pongo repelente y estoy absolutamente protegida, ¿no? En general hay que ayudar también con colocar mosquiteros, colocar esas pastillas para los mosquitos, tratar de ponerse repelente, ropa de manga larga, o sea, evitar la picadura de los insectos por múltiples formas. Para cerrar, decirles que agregamos que según la última actualización de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se registró en el año 2019 el mayor número de personas infectadas en la historia, con 3 millones de casos. Pero hay algo positivo en nuestro país, porque nuestro país tiene un rol bastante destacado en la región. Comentaba hace unos minutos que Uruguay tuvo algunos casos de dengue autóctona ya por el año 2016, que logró ser controlado y no reaparecer hasta ahora con estos casos. Esto es muy bien visto a nivel internacional, por eso nos pareció bueno traerlo aquí el informe. De hecho, Giovanni Escalante, el representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud, felicitó a las autoridades uruguayas por mantener al país libre de dengue y bajo control. Dijo que si Uruguay está libre de algunas enfermedades es porque tiene buenas conductas sanitarias. O sea que bueno, esperamos que siga así, nuestro país afrontando este tipo de casos y de cosas de esta manera, porque estamos a las puertas de que aparezca otra pandemia, que es el caso del coronavirus. Así que esperemos que tanto las instituciones privadas como públicas, sobre todo públicas, estén con protocolos activos y con todas las alertas instaladas. Es así. Mire cómo lo despido. ¿Qué pasó? Gracias, Roberto.